Vamos a hablar entonces ahora de un par de sentencias que son de gran utilidad y relación con estos elementos. Tenemos en primer lugar lo que es la sentencia create. Esta sentencia define una rutina, ya sea función, ya sea procedimiento almacenado o disparador que se puede llamar. Cada rutina debe tener un nombre único que debe ser exclusivo dentro del esquema al cual pertenece. Cuando nos referimos a esquema estamos hablando de la base de datos. Por lo tanto, no se pueden sobrecargar los nombres de las rutinas. Es decir, no puede haber nombres repetidos. Si el sistema detecta que se ha sobrecargado un nombre de rutina, generará una excepción y nos expulsará de la base de datos. Crear rutinas en MySQL implica construir un conjunto de instrucciones y asignarles un nombre para luego almacenarlas en MySQL como un grupo que pueda ser invocado o utilizado posteriormente. Entre estas formas de poder invocar a las rutinas tenemos la sentencia cal. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Quería decir algo de lo que hemos hablado? No. Entonces vamos a seguir un poquito antes de dar el descanso. Entonces vamos a hablar ahora un poco de lo que es la sentencia cal. También existe una sentencia similar llamada execute, pero vamos a hablar solamente de esta sentencia en este caso. La sentencia call de SQL permite invocar rutinas que se han creado e implementado de diferentes formas. Esto incluye rutinas definidas por el usuario mediante create función, create procedure o create trigger. Además de las funciones y procedimientos estándar definidos por el usuario, la instrucción cal también nos permite invocar funciones incorporadas que sean proporcionadas por el intermediario, es decir, por lo que es nuestro administrador de la base de datos, y funciones SQL personalizadas que sean definidas por el usuario. Sin embargo, la forma normal de invocar estos tipos de función es simplemente incluir sus nombres en las expresiones. ¿Apagaste el audio? Apaga el audio. Ay, ya. Bueno, continuamos entonces. Vemos que la sentencia call puede invocar rutinas que hayan sido implementadas a través de las siguientes formas. Tenemos en SQL normal, tenemos en Java, tenemos los desencadenadores, los procedimientos almacenados de la base de datos y las funciones incorporadas por el intermediario, es decir, las funciones personalizadas. Esta variedad de implementación significa que algunas de las cláusulas del diagrama de sintaxis de cal no son aplicables o no se permiten para todos los tipos de rutina. Por ejemplo, no todas las operaciones de esta función son aplicables para lo que son las funciones personalizadas por sus mismas limitaciones de este tipo de componentes de tipo función personalizada, independientemente de cómo se haya definido la rutina.
Vamos a pedirle aquí al señor Alba, que hace rato lo estaba quechando para mandarlo a leer, que por favor, si no ha leído, me lea esa pantalla que está allí. La cláusula INTO se utiliza para almacenar el valor de retorno de una rutina que se ha definido como una cláusula return o de una función incorporada. Ay, Call my cross. esa es la sintaxis, no necesita leerla porque lo que está en La azul sentencia es un call modelo de pasa sintaxis. los parámetros al procedimiento en el orden en que se han proporcionado. Entonces vea Ah, que claro, esa es la sintaxis. sí, sí, esa es la sintaxis, la podemos. Bueno, vamos a mandarle de nuevo el PowerPoint, me dicen aquí, aunque no deberían tener problema. Vamos a ver aquí. Aquí. Y aquí. Yo les había mandado, no, yo no les había mandado el PowerPoint de esta clase, les mandé el de la otra. Bueno, entonces allí tenemos la sintaxis de la instrucción call. En este caso debemos estar pendientes en el orden en que coloquemos los parámetros, ya que él va a ingresar los parámetros en el mismo orden en que hayan sido escritos. Y entonces si los ordenamos de manera incorrecta, podemos tener problemas en los cuales el, el sistema ingrese valores incorrectos dentro de las diversas casillas y no nos permita hacer las operaciones que necesitamos, dañando inclusive nuestros datos. Esta es más corta que la otra y pesa más. Bueno, lo que pasa es que esta clase también es más pesada que la otra, pero bueno, no importa. Vamos a continuar. Vamos a pedirle entonces ahora al señor Valdivia que lea por favor lo que está en pantalla. La rutina llamada debe invocarse de forma que coincida con su definición. Por ejemplo, se ha definido una rutina con 3 parámetros, los 2 primeros de tipo entero y el tercero de tipo carácter. Bueno, la sentencia cal debe pasar 3 variables a la rutina, cada una de un tipo de datos que coincida con la definición. Esta técnica se denomina coincidencia exacta de asignatura, que significa que la estructura proporcionada por la sentencia cal debe coincidir con la proporcionada por la definición de la rutina. Entonces allí tienen otra característica en cuanto a eso. Vean lo que estamos diciendo, no es solo que sea la misma cantidad de parámetros, es que además deben coincidir con los de la estructura de la función que los va a recibir. Como dijo el compañero, si por ejemplo en nuestra función tenemos dos datos de tipo carácter más uno numérico en ese orden, nuestra función cal también debe presentarse de la misma manera. Es decir, debe enviar primero 2 caracteres y después un valor entero. Eso es lo que dice allí en esa lectura. A esto llamamos coincidencia exacta de signatura, es decir, coincidencia exacta de la firma, porque signatura es firma. La coincidencia exacta de signatura también se aplica en el caso del valor devuelto por la rutina. Es decir, cuando la rutina da la respuesta al sistema, a la instrucción que llamó al call, también debe presentarse la misma estructura que ya habíamos definido. Si la cláusula de retorno especifica en la sentencia ciertas características, ciertos componentes, estos deben mantenerse cuando estamos retornando nuestro valor. No se admite lo que es la sobrecarga de rutinas, lo cual significa que no se deben
crear dos rutinas con el mismo nombre. Si el administrador de la base de datos detecta que se ha sobrecargado una rutina, debe generar una excepción. De igual manera, no se puede invocar un procedimiento almacenado sobre una base de datos que se ha sobrecargado. Es decir, si la base de datos no está correctamente formulada, el procedimiento almacenado no va a funcionar adecuadamente. Vamos a ver ahora un poco acerca de las ventajas del uso de rutinas en SQL. Una ventaja que ya habíamos nombrado es la de aumentar la seguridad. Una de las principales razones, ya vamos a hacer algo, vamos a parar aquí